Buenas, en el vídeo de hoy vamos a hacer un tutorial utilizando el propio tutorial del juego. Nos ha llegado feedback de que necesitamos más partes single player dentro de este juego, porque no siempre el multijugador está disponible por no haber todavía una base sólida de jugadores. Esta nueva sección se llama The Build, que se puede traducir como el tejido. En esta sección tendrán cabida tanto modos historia como puzzles como tutoriales. De hecho, los dos primeros capítulos son dos tutoriales para aprender a jugar. Y ya vamos con el primero. Si arrastramos nuestro héroe contra el héroe enemigo, estaremos realizando un ataque cuerpo a cuerpo. Un héroe solo puede realizar una acción principal por turno, que es atacar o moverse. En este momento tenemos dos Dark Energy que se acumulan en esta zona del tablero. Los podemos usar para lanzar cartas, como el ejemplo del Blackbreed Caller, esta criatura que podemos lanzar al campo de batalla. Como veis, al arrastrarla se iluminan las zonas válidas del campo donde podemos colocarla. Los turnos en Loot Weavers duran 60 segundos. Parecerá poco a muchos jugadores, pero queremos que Astralis sea un campo de batalla muy rápido, dinámico y competitivo, donde la agilidad mental sea tan importante como las cartas que tengas en la mano. El enemigo ha jugado a Cleose, que es una carta con la que es bastante difícil de lidiar, por ello nos la vamos a eliminar con el removal que tenemos en la mano. Para lanzarlo solo tienes que arrastrarlo desde la mano y hacer target en la criatura que quieres eliminar. Algunas cartas tienen habilidades activadas, como la Breed Caller. Si pulsamos sobre ella y mantenemos pulsado, nos sale un pequeño banner con las habilidades que tiene. En este caso solo tiene una, Call to the Breed, que entrelaza un pequeño esbirro que habita en la quinta dimensión y lo coloca en el campo de batalla. No os olvidéis que una vez por turno podemos realizar las acciones principales de las cartas que tenemos en el campo. Entre ellas la Breed Caller, que podrá atacar, o el héroe, que también puede atacar. La criatura que acabamos de subir al campo entrelazada no puede hacer nada porque tiene mareo de entrelazamiento. Es decir, en el primer turno en el que entra en el campo de batalla no puede realizar ninguna acción principal, como atacar, progresar, sabotear o moverse. Vamos a jugar ahora una carta que tiene Rush, Ranged Attack y Soul TF. Es decir, con Rush no sufre mareo de entrelazamiento, puede atacar directamente o realizar una acción principal en su primer turno en el campo de batalla. Además, ataca a distancia en lugar de cuerpo a cuerpo. Y con Soul TF, si mata a una criatura, suma +1/+1/+1, es decir, +1 a Wisdom, +1 a ataque, +1 a HP. Y otra vez, que no se os olvide atacar o realizar una acción principal con las criaturas que tenéis en el campo de batalla que no tengan mareo de entrelazamiento. Y en Astralis la Dark Energy nunca se desaprovecha. Si nos queda un recurso pendiente podemos utilizarlo en el planeta para hacer mining y obtener recursos. Ya veremos más adelante qué hacer con esos recursos. Y en este último turno del tutorial tenemos que atacar y derrotar al héroe enemigo, ya que solo nos queda una carta en el deck, como vamos a comprobar ahora haciendo clic en el deck. Con el botón izquierdo ves el deck y con el botón derecho la pila de descartes. Ahora atacamos y terminamos el tutorial número 1. Este ha sido un tutorial con acciones básicas. Los siguientes capítulos profundizarán en mecánicas más complejas del juego y una vez todas las mecánicas queden explicadas y claras con estos tutoriales, expandiremos el modo de un jugador con batallas tipo puzzles, quizás modos historia que traten el lore y bueno, decidnos vosotros qué queréis. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el siguiente vídeo.